Comenzamos ya este primer bloque dedicado a la ciberseguridad, así que bienvenidos, welcome everybody to this first segment in which we will be talking about the trends on cybersecurity and how can we improve our businesses, our industries, our society. Como sabemos, el panorama empresarial y la forma de trabajar han cambiado completamente y para mantener su posición en el mercado, las organizaciones necesitan reinventarse, necesitan adaptarse a un modelo de trabajo híbrido, con trabajadores en remoto, con relaciones externas con terceros dependientes de la tecnología. Surgen nuevas formas de hacer teleformación, telecomercio y todo lo presencial se tiene que adaptar. Fuera del ámbito empresarial, las infraestructuras digitales se han convertido también en un servicio básico de comunicación y de ocio para la sociedad. Por tanto, la tecnología se presenta como facilitadora, pero al mismo tiempo esa mayor dependencia de la tecnología nos hace más vulnerables frente a los ciberdelincuentes. Por dar tan solo algunos datos, fijaos, según el CCNCERT, el aumento del uso de herramientas como soluciones en la nube, servicios de escritorio virtual, gestión de identidades, herramientas colaborativas, aplicaciones de videoconferencia, etcétera, etcétera, generará que los ataques a estos entornos, en especial a los sistemas que estén expuestos públicamente, sigan creciendo. La pandemia ha multiplicado exponencialmente este peligro. La tecnología se convierte en un objetivo muy lucrativo, más si cabe aún para los ciberdelincuentes. El FBI, por ejemplo, informaba recientemente que el número de quejas sobre ataques a su división de ciberdelincuencia es de hasta 4.000 por día, y eso representa un aumento del 400% respecto al periodo anterior a coronavirus. Y todo esto, bueno, se suma que la ciberseguridad de las empresas se va a ver afectada por los riesgos emergentes que presentan tecnologías como el 5G o como el Internet de las cosas. Por tanto, se hace necesaria y más que nunca ahora una sólida respuesta de ciberseguridad. ¿Cómo concienciarnos ante esos riesgos a los que nos estamos exponiendo? ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestros sistemas? ¿O cuáles son las principales soluciones de ciberseguridad que ofrece la tecnología abierta? Pues vamos a desgranar ahora todos esos temas y comenzamos hablando de un tema crucial como es el teletrabajo. Pero sobre todo, ¿cuáles son las distintas decisiones críticas a las que un responsable de TI se va a tener que enfrentar en la situación de crisis en la que nos encontramos? Nos acompaña para ello Daniel González, gerente de estrategia de servicios de ciberseguridad en Innotech Security. Bienvenido, muy buenos días. Buenos días. Buenos días, Daniel. Pues comenzamos, si te parece. Te pregunto, en la situación actual se está recomendando siempre, bueno, que se pueda teletrabajar, pero ¿es una realidad posible? Bueno, es una pregunta fácil de hacer, pero difícil de responder, porque bueno, hemos podido vivir al principio de la pandemia que muchas empresas tuvieron que acogerse a los ERTEs y eso es la evidencia principal de que no es una realidad posible que todo el mundo pueda teletrabajar. Es más, para poder responder bien a esta pregunta habría que separar pues, entre empresas cuyo modelo de negocio y su entorno tecnológico está ideado para que la ubicación de dónde trabajar no sea un problema, y empresas donde su modelo de negocio pues requieren de una ubicación pues como empresas de compra y venta de artículos en su local, pues es más complicado que puedan teletrabajar, ¿no? Eso es algo muy evidente. Mientras que una requiere una transformación digital muy grande, como una tienda online, para poder empezar a subsistir en su modelo de negocio, tendrían que desarrollar un entorno tecnológico que les permita hacer esa distribución, atender los pedidos desde casa, etcétera, y otras tienen pues tienen ya un entorno tecnológico que les es propicio para poder teletrabajar, como pues empresas que están trabajando en oficinas, que utilizan herramientas cloud, etcétera. No obstante, todas ellas estaban preparadas ya para enviar a todo su personal a teletrabajar. No todas ellas están preparadas para ello. Y es por muchas cuestiones. Y cada responsable de TI ha podido experimentar eso durante estos meses. Empresas con mayor madurez para poder afrontar esta situación son las que tienen un plan de continuidad de negocio maduro, con un plan de recuperación ante desastres bien trabajado. Y lo que estamos viviendo una situación de crisis equiparable a ello, porque estamos ante una pandemia, entonces hemos tenido que cambiar nuestro modelo para poder seguir atendiendo nuestro negocio y hemos tenido que activar mecanismos de contingencia, lo que muchas de ellas sí que están es en el nivel de madurez suficiente como para poder afrontar ese cambio de modelo, ¿no?
Y uno de los escollos que más trae de cabeza a los administradores es el tema de la ciberseguridad, por todo lo que se ha podido comentar, por todos esos ataques, todos esos vectores de ataques que ahora se abren ante la nueva realidad que vivimos dentro de las empresas. Y bueno, pues ese es un tema muy importante a tener en cuenta a la hora de cambiar ese modelo de negocio y al que muchos administradores de TI pues, le tienen cierto pavor. Pues precisamente sobre lo que has estado comentando, Daniel, te quería preguntar, y es que si están verdaderamente las empresas maduras en este sentido y en qué grado de madurez, en tu opinión. Pues bueno, un poco lo que hemos comentado, creo que hay mucho trabajo por hacer. Si las empresas están ya con un plan de continuidad de negocio eh, pues maduro, pues podrán tendrán más facilidades para poder entrar en esa situación de teletrabajo y habrá muchas cosas que tendrán que desandar, pero bueno, es una cuestión ya de cada empresa. El nivel de madurez de cada empresa no significa que una compañía, por no poder mandar a su personal a teletrabajar, esté haciendo las cosas mal. Significa que simplemente su modelo de negocio y su forma de subsistir en este mercado, pues le ha ido llevando por un camino. Las decisiones que han ido tomando han sido las apropiadas hasta que nos hemos dado cuenta de que en una situación de pandemia pues no era tan fácil poder continuar. Entonces hay que hacer unos cambios, hay que afrontar una serie de cambios importantes en muchos de los casos y entonces, bueno, pues eso es lo que podría medir un poco el nivel de madurez. Como respuesta simple es no estamos en un nivel de madurez a nivel general como para poder teletrabajar. Como bien decías, Daniel, son preguntas aparentemente simples, pero las respuestas muy complejas, sin duda. Y te lanzo otra, a ver qué te parece. En esta situación de crisis, bueno, como sabemos y estamos hablando, ese teletrabajo se convierte en una necesidad para muchas empresas, pero ¿de quién es la responsabilidad? Y me refiero, ¿a quién se debe mirar dentro de la organización para definir ese plan de acción? Buena pregunta. Muchas veces tendemos a pensar que el hecho de que se pueda teletrabajar es una responsabilidad de los administradores de sistemas, del responsable de la TI. En realidad, en una situación de crisis, en una situación como esta, la responsabilidad no corresponde al entorno de TI, responde más bien a negocio, porque se van a tomar una serie de decisiones que consiste en subsistir dentro del negocio, ¿no? Que tu negocio siga dando frutos y siga pudiendo mantener los diferentes puestos de trabajo. Entonces, las decisiones siempre las va a tomar la dirección y hay que respetarlas, hay que entenderlas y además hay que remar en la misma dirección que en este caso, pues dirección pueda decidir, porque si deciden mandar a su personal a teletrabajar pero no tienes el entorno tecnológico más apropiado, pues a lo mejor hay que abrir vectores de entrada que no son no están en el nivel de madurez apropiado para poder mandar a todo el mundo a teletrabajar. Pero es que si no lo haces, pues a lo mejor mañana no hay ingresos y por ende pues hay que cerrar la compañía. Entonces, estamos en una situación en la que quien va a tomar las decisiones y quien es el responsable de esas decisiones es negocio, es la dirección de la empresa. Uh-huh. Recuerdo a todos los espectadores que nos están viendo que pueden enviarnos las preguntas y que las podremos trasladar a Daniel sobre este tema tan interesante y además que es crucial ahora mismo para las empresas. Identificados, Daniel, esos interlocutores, esos actores principales y quizás también establecido un comité de crisis, ¿no? ¿Cuáles serían los siguientes pasos a dar, en tu opinión? ¿En qué deberían las empresas poner ese foco primero y qué es lo que no pueden dejar de lado bajo ningún concepto? Pues es otra pregunta también fácil de hacer, pero muy difícil de responder, porque desde el momento en el que hemos vivido esta pandemia, hemos estado en situación constante de cambio, tanto en el marco legal como en que no sabíamos si íbamos a estar confinados, no sabíamos qué es lo que iba a pasar, si nos iban a cambiar el horario, si nos iban a obligar a teletrabajar. Había muchas cosas que estábamos en una situación de incertidumbre constante y seguimos en una situación de incertidumbre constante. Entonces, eso nos afecta. O sea, a veces pensamos, porque vivimos en nuestro día a día, que nuestro modelo de vida, nuestro modelo de trabajo es el único que existe, pero en realidad el hecho de que cierren perimetralmente una comunidad autónoma impacta en muchos de los negocios que tenemos en este país, ¿no? Entonces,
esos interlocutores, esos actores principales, como decías, pues los primeros pasos que tienen que dar es estar atentos, lo primero, a los diferentes cambios y estar muy pendientes de cuáles son la situación en la que en el día a día van a estar viviendo, ¿no? Y lo primero que hay que poner foco a la hora de tomar una decisión de teletrabajo es en si tengo la capacidad de poder hacerlo y si no, cuáles son los riesgos a los que me voy a enfrentar cuando empezamos a teletrabajar. Sí, en la situación en la que nos podemos encontrar en muchas de las empresas es que tienen ya algún entorno de teletrabajo preparado, pero que no tiene por qué asumir a todo el personal de la empresa. Hay compañías pues, que tienen sus sistemas de trabajo remoto, VPN, por ejemplo, para poder dar soporte, hacer administración de sistemas, algunos para la parte de comercial, para la parte de preventa, pero no tienen un entorno tecnológico porque no tienen suficiente ancho de banda, porque no tienen suficientes terminales de túneles, por un tema de licencias en muchos casos, porque no tienen un software libre que les puede permitir abrir la veda por completamente, o sea, por completo. Por muchas situaciones en las que el entorno tecnológico no es propicio para que todo el mundo pueda teletrabajar. Entonces, cuando tienes que incurrir en esos cambios, lo primero que tienes que evaluar son los riesgos de poder empezar a teletrabajar y por dónde puedes empezar a sufrir ataques y vulnerar tu propia seguridad, ¿no? Ya nos lo has adelantado, Daniel, pero respecto a teletrabajo y ciberseguridad, si ponemos el foco en la ciberseguridad, ¿cuáles serían las prioridades en las que se tienen que fijar las empresas? Porque también hay que tener en cuenta que, bueno, hay algunas que ya estaban más preparadas, digamos, ya tenían algunos deberes hechos, ya tenían más camino recorrido y también una ventaja competitiva en ese aspecto, ¿no? Pero hay otras que, bueno, han tenido que ponerse las pilas ahora mismo, ¿no? Por así decirlo. ¿Cuáles serían esas prioridades para ellas? Vale, bueno, vamos a ponernos primero en el caso de una empresa que está en una situación normal y no tiene que enviar a su personal a teletrabajar. Cuando sus empleados, trabajadores llegan a la oficina, entran, se ponen en su puesto de trabajo, encienden sus ordenadores, empiezan a trabajar con normalidad. Pues utilizan sus herramientas de ofimática, utilizan sus herramientas corporativas, sus aplicaciones, sean web o cualquier tipo de aplicación para poder trabajar, para poder hacer la venta, para poder hacer la gestión de personal, para cualquier cosa, porque en todas las empresas tengamos en cuenta que tenemos todos nuestros departamentos bien acotados, ¿vale? Entonces, habrá unos que tengan la necesidad de trabajar con unas herramientas y otros con otras. Eh, Nos vamos a un modelo de teletrabajo en el que el puesto de trabajo ya no está en nuestras oficinas, está en otra ubicación que no tenemos controlada. O sea, lo primero que tenemos que tener en cuenta es si podemos garantizar la misma capacidad de acceso, los mismos mecanismos de acceso, la misma garantía de identificar quién es la persona que se está conectando a nuestros sistemas. Si tenemos esa capacidad, pues podemos seguir a dar el siguiente paso. Tenemos la garantía de que ese puesto de trabajo es seguro, no está habiendo fuga de información, no está habiendo posible distribución de malware, no está sufriendo problemas de spam. Eh, son cosas que tenemos que tener en cuenta. En muchos de los casos, esa madurez que ya teníamos en cuanto a lo que era la TI, pues puede ser que la podamos respetar. Por ejemplo, si tenemos nuestros sistemas de correo con un sistema anti-spam delante, pues quizá en el hecho de que el trabajador esté en su casa no le afecta, pero el hecho de que tenga un ordenador en casa de alguien de tu familia, que pueda estar plagado de virus y no tengas una barrera perimetral que evite que ese virus ese malware te pueda contagiar, pues puede ser un problema. Entonces, ese sería el siguiente paso. Primero, identificar y autenticar a las personas y segundo, pues como una prioridad, pues asegurar que el puesto de trabajo no está en riesgo de sufrir pues contagios de ransom o cualquier otra amenaza que nos pueda en ese momento que en constante evolución pues nos pueda atacar.
Sin duda, esos ataques de ransomware que además han sido un quebradero de cabeza para las empresas durante los últimos años, pero especialmente durante estos últimos meses ha sido especialmente duro. Y en la situación actual, además, Daniel, ¿cómo dirías que pueden prepararse las empresas para que cada cambio que se implementa nuevo, ¿no? Por ejemplo, entradas, salidas de profesionales, cambios de normativas, restricciones, etcétera, pues no sea un riesgo añadido, un esfuerzo adicional excesivo en lo que se refiere a la seguridad? ¿Esto es posible preverlo de alguna forma? Pues no, como decía al principio, en la evolución del día a día, en el constante cambio en el que estamos ahora mismo sometidos, pues es muy difícil prever las cosas. No sabemos qué es lo que va a pasar mañana, no sabemos lo que va a pasar la semana que viene. Fijaros, por ejemplo, en Andalucía lo que ha pasado, que se ha tomado una medida de que a las 6 de la tarde se tienen que cerrar todos los comercios no esenciales. Eso afecta a muchas cosas, entonces también nos va a afectar en el marco legal otras cuestiones. La entrada y salida de profesionales, quizá hay que estar un poco serenos a la hora de tomar estas decisiones, a la hora de ver cómo afrontar esta situación y ver las cosas con la perspectiva de que, bueno, simplemente estamos cambiando un modelo de teletrabajo. O sea, el poder seguir haciendo nuestro trabajo es posible teniendo las herramientas apropiadas. Entonces, entradas y salidas de profesionales, pues tenemos que tener en cuenta si existen bajas voluntarias, si tenemos que existen bajas por enfermedad. Es una realidad a la que también nos enfrentamos porque estamos en una situación de pandemia y quizá de un día para otro nos encontramos con que nuestros trabajadores pues están enfermos. Esas cosas tenemos que utilizar herramientas colaborativas y tener el máximo control posible, y para eso necesitamos, en este caso, pues personas que estén dedicadas a hacer ese seguimiento, sea de bien de los departamentos de recursos humanos, con las herramientas apropiadas para poder gestionar pues sustituciones o poder seguir dando la producción en función de nuestro negocio. Al final no es una respuesta tampoco sencilla porque cada empresa tiene al final su mundo, ¿no? Pero bueno, eso sería la cuestión importante en este caso que tenemos que tener en cuenta. Y Daniel, has hablado de estrategias, has hablado de procesos, de las personas, los responsables, de establecer esos planes, pero la tecnología también es clave, ¿no? Has mencionado ya algunas, pero bueno, por mencionar otras, firewall, SIEM, mecanismos anti-phishing, anti-spam, etcétera, pues son claves también, ¿no? Y más aún ahora. ¿Qué pueden aportar en este sentido las tecnologías open source? Vale, pues las tecnologías open source pueden aportar prácticamente todo. Existen soluciones open source para prácticamente todas las cuestiones. La cuestión a tener en cuenta es si tengo la capacidad de poder desplegarlo, de poder darle continuidad o no poder darle continuidad. Y es muy importante que entendamos cuáles son los beneficios en cada momento de cada una de las soluciones. Y, por ejemplo, soluciones no intrusivas como un SIEM open source nos puede dar la visibilidad de monitorizar cualquier evento que nuestros sistemas puedan detectar. Si pasamos los logs perfectamente, pues somos capaces de poder correlar, y además existen soluciones muy buenas dentro del panorama open source como Greylog, etcétera, que pueden dar una visibilidad bastante importante. Y bueno, creo que una solución de SIEM y de poder correlar los eventos es fundamental en esta situación, porque monitorizar qué es lo que está ocurriendo, tanto el tráfico como posible malware, como eventos que puedan identificar algún tipo de ataque, de negación de servicio o cualquier otra cuestión que al final es poder ver, poder monitorizar es una de las cosas más importantes en esta situación. Más que nada porque, entre otras cosas, vas a tener que abrir la veda y a lo mejor tienes que permitir otras cosas que dentro de tu oficina no habías contemplado tener que permitirlas, ¿no? En este caso, por lo menos monitorizar y poder tomar acciones correctivas es lo más importante. Y hay otras soluciones, pues soluciones de anti-spam, pues que son importantes para que no tengamos ese riesgo de que pues, a través de un correo electrónico pues podamos sufrir contra enlaces de phishing, podamos sufrir contra malware que nos puedan distribuir, soluciones de navegación para que nuestros empleados no entren en sitios maliciosos porque uno de los correos no
no ha pasado suficiente scoring dentro del anti-spam y entonces ha entrado. Hay una serie de soluciones que a nivel de protección pues tenemos que tener en cuenta. Y en el panorama open source, pues todas ellas están cubiertas, ¿no? Muchísimas gracias, Daniel. Pues te voy a trasladar preguntas que te ha ido enviando la audiencia y si quieren alguna más, todavía estamos a tiempo. Te pregunta Aitor, ¿existe un libro blanco o unos protocolos de buenos usos digitales para preservar la ciberseguridad, precisamente? Un libro blanco. Bueno, existen muchos libros. vamos a responder más bien que existen muchos libros y mucha literatura que se pueden consultar. Y creo que cualquier voz al respecto es bienvenida. O sea, aquí no hay ningún erudito que pueda decir cómo hacer las cosas en cada momento. Y bueno, yo no soy capaz de recomendar a ninguno en concreto. Simplemente pues que estemos abiertos a escuchar, que estemos abiertos a recibir información, a informarnos y cuanto más nos informemos, pues más preparados estaremos para tomar las decisiones que tengamos que tomar en cada momento, porque van a ser decisiones que van a ser nuestra propia responsabilidad y creo que guiarnos simplemente por un libro o dos de ellos no es la mejor opción. Sin duda, Daniel, y ahora que lo mencionas, esa información, esa formación es fundamental también dentro de la empresa. ¿Qué opinas en este sentido que deben hacer las empresas para aumentar esa formación, ese conocimiento dentro de sus propios empleados y además también pues toda su red, ¿no? Porque la empresa también depende de terceros, de partners, etcétera, y esa cadena debe estar lo más segura posible. ¿Qué opinas? Vale, pues creo que no podemos esperar que todo el mundo sepa técnicamente lo mismo que puede saber el administrador de sistemas o el administrador de seguridad. En este sentido, cada empleado pues, debe tener una formación suficiente para poder identificar dónde se está metiendo en terreno peligroso, cuándo se está metiendo en terreno peligroso. Sí, la primera formación que debería recibir es un tema de concienciación. O sea, ser capaces de identificar cuando las cosas huelen mal, cuando me están intentando colar un phishing, cuando me están intentando... El otro día yo recibía una llamada telefónica que me intentaban decir que dentro de 2 días si había un evento gastronómico, que si me apuntase, etcétera, que me iban a mandar un SMS para confirmar mi asistencia. Evidentemente, pues ese SMS pues llevaba un enlace de phishing y de malware, ¿vale? Para mi teléfono. Ese tipo de cosas hay que formar a nuestra compañía para que sepan identificar cuándo se está metiendo en un terreno peligroso y cómo evitarlo pues para evitar precisamente que exista demasiado trabajo a la hora de hacer respuesta ante incidentes. Muchísimas gracias. Pues te lanzo ya la última pregunta. Nos quedan un par de minutos. Te la lanza Nico, Daniel. Pregunta, ¿la privacidad tecnológica de los usuarios trabajadores? ¿Qué ocurre con ella, ¿no? En esta situación, ¿cómo afrontan las pequeñas empresas la competitividad en el mercado del oligopolio de Big Tech como Google, Amazon, Microsoft? Te preguntan. Esa pregunta es peligrosa también, pero es muy buena pregunta. Trabajamos mucho con herramientas open source, tanto Google, Microsoft, etcétera. Pues la privacidad, creo que ellos tienen su política de privacidad bastante clara. Entonces, consultando la política de privacidad que tiene Google o que tiene Microsoft, podemos entender qué es lo que va a pasar con nuestros datos o con nuestra información. Si no queremos en absoluto estar sometidos sobre esa política de privacidad, pues tendremos que trabajar por completo con herramientas propias, sean open source. Con ello evitamos muchos problemas de privacidad, porque al final somos nosotros quienes administramos los sistemas por completo en un código libre y entonces podemos decidir hasta desde el mismo firmware de los dispositivos si tienen integraciones con ciertos con Google o con lo que sea, ¿no? Desvincular nuestros navegadores de Google es importante, porque nuestros navegadores automáticamente en el buscador, en la barra de direcciones, ya te hace la búsqueda, ¿no? Entonces, hay que hacer ciertas configuraciones para salir de ahí. Yo creo que es importante que cada uno sea capaz de evaluar si le merece la pena o no le merece la pena por cuestiones
propias entrar en esa guerra o en ese debate. Pues muchísimas gracias, Daniel, por responder a todas estas preguntas. Complejas todas, ¿eh? Tienes toda la razón, sí. Pero bueno, fantásticas respuestas, fantásticos consejos y recomendaciones que has lanzado a toda nuestra audiencia de LibreCon. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana, Daniel. A vosotros, muchas gracias. Muchas gracias, pues continuamos y lo hacemos ahora conociendo el proyecto Lamasu IoT con Sandy Pérez, es arquitecto de soluciones IoT y Cloud en LKS Next y Sandy nos va a mostrar cómo proteger un despliegue IoT cuando, según Gartner, son estos servicios los que están soportando la cuarta parte de los ataques a las empresas. Así que vamos a verlo. Hola, buenos días. Os voy a presentar el proyecto Lamasu, ¿no? Una PKI para IoT. Por extensiones de tiempo me centraré sobre todo en las motivaciones que han dado pie a este proyecto. Si alguno de vosotros tenéis interés en conocerlo más a fondo, incluso en ver alguna demo, no dudéis en poneros en contacto conmigo en el correo que aquí aparece, ¿no? Bueno, este proyecto nació hace un par de años en la empresa Indava, que es una empresa de LKS Next, encargada de trabajar con tecnologías de código abierto, ¿no? Este proyecto está cofinanciado por el Gobierno vasco a través de su programa de ayudas al I+D, ¿no? ASITEC, gestionado por el grupo Sprit. Bueno, presento un poco las empresas que tienen el proyecto. LKSNS es una empresa de servicios profesionales que forma parte del grupo Mondragón. Digamos que está especializada en el sector industrial y cuenta con más de 500 profesionales dedicados a la tecnología, ¿no? Por su parte, Indava es una empresa que forma parte del EKSN, especializada en el desarrollo e implantación de soluciones basadas en tecnologías de código abierto, ¿no? Y, bueno, una vez presentado las empresas que estamos en el proyecto, pues entramos en lo que es todo el proyecto, ¿no? La primera pregunta que nos puede surgir es si realmente hay riesgo en el IoT, ¿no? Bueno, como ha comentado la presentadora, pues bueno, hay una serie de previsiones que hace Gartner para este mismo año y ellos estiman que este año la población de dispositivos conectados al IoT, al Internet de las Cosas, ¿no? Alcanzará una población de 26.000 millones de dispositivos frente a los 7.300 millones que se estiman de PCs, smartphones y tabletas conectadas. Estamos hablando casi tres veces más el número de dispositivos, ¿no? Cada uno de estos 26.000 millones de dispositivos puede ser un potencial punto de entrada para un ataque. De hecho, lo que comentábamos, ¿no? Gartner prevé que para este año la cuarta parte de los ataques a las empresas involucran dispositivos conectados al Internet de las Cosas. Bueno, no sé si conocéis la serie de Mr. Robot. Aquí en la foto que aparece a la derecha vemos a Mr. Robot hackeando a la empresa iCore, en la serie la empresa más importante del mundo que gasta millones, ¿no? en sistemas de seguridad. Y al final consiguen hackearla a través de un termostato, ¿no? En la propia empresa. Y bueno, dejando un poco lo que son series y previsiones atrás, ¿no? Y basando en nuestra propia experiencia, durante estos últimos años nosotros hemos venido trabajando en una serie de proyectos para conectar dispositivos al Internet de las Cosas, ya sea directamente a la nube o a CPDs privados, ¿no? Cada uno de estos dispositivos tiene sus propias peculiaridades y hardware muy diverso, ¿no? Estamos hablando desde servidores hackeados que podemos encontrar en un tren a módulos de comunicación con capacidades de cómputo muy reducidas. Pero en todos los proyectos había una necesidad común, ¿no? Que era la de proteger estas comunicaciones. Ahora veremos cómo las infraestructuras de clave pública, ¿no? Nos pueden ayudar a proteger estos entornos de IoT. Bueno, no sé si conocéis las infraestructuras de clave pública. Bueno, son herramientas muy potentes que han estado protegiendo sistemas y servicios en Internet durante más de 20 años, léase comercio electrónica, banco online, etcétera. Su objetivo es proteger la transmisión, la transmisión segura de datos en la red, ¿no? Entonces, podemos pensar que puede ser una solución, digamos, natural para proteger el intercambio de datos en nuestros despliegues IoT. Y bueno, ahora en la siguiente transparencia veremos cómo las infraestructuras de clave pública, las PKIs, nos ayudan, ¿no? A implementar estos conceptos básicos de la seguridad informática en nuestros despliegues IoT. Uno de los conceptos básicos de la seguridad informática es la identificación de los dispositivos. Por ejemplo, las PKI nos ayudan mediante el uso de protocolos de comunicación con soporte a la autenticación TLS, léase MQTT, HTTP.
La autenticación TLS se basa en lo que se llama la criptografía simétrica. Es una criptografía basada en un par de claves, una pública y una privada, de manera que lo que se cifra con la una, digamos, se descifra con la otra. Y aquí es precisamente donde entran las PKIs, ¿no? En la generación y gestión de este par de claves. De hecho, hay por ahí un documento del IECubo donde ellos hablan, ¿no? Que si hoy en día estás buscando una solución para identificar tus dispositivos, la única solución que ofrece un nivel de interoperabilidad real hoy en día son las PKIs. Además, digamos, las PKIs habilitan el cifrado de las comunicaciones, o permiten proteger la comunicación, digamos, cuando esta se encuentra viajando por la red. Por ejemplo, si queremos proteger nuestros protocolos privativos de los ojos de la competencia, o cuando estamos moviendo datos sensibles, por ejemplo, en el entorno sanitario, y queremos protegerlo, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, cifrar todas las comunicaciones que vamos a tener en un momento determinado con lo que se llama la criptografía asimétrica es algo muy costoso y lento, digamos, computacionalmente hablando. Entonces, lo que se suele hacer con el propio protocolo TLS, lo que hace es que tras una autenticación exitosa, lo que hace es que se genera una clave de sesión compartida por los extremos y es la que se usa a partir de ese momento para cifrar todas las comunicaciones, pero en este caso utilizando lo que criptografía simétrica, ¿no? Otro de los conceptos, ¿no? De cuando hablamos de seguridad informática es la integridad de los datos. Lo que nos aporta las PKI en este campo es que impiden que alguien pueda modificar los datos enviados de forma no autorizada o que no lo podamos detectar, ¿no? Por ejemplo, aunque la información viaje descifrada, algún atacante puede estar cambiando bytes al azar del mensaje y, por ejemplo, en el caso de accionamientos remotos, puede llegar a modificar por completo la orden, ¿no? Que le llega al dispositivo. Por ejemplo, en el caso de una válvula que controla un caudal, la orden podría pasar de cerrar el flujo a abrirlo. Para protegernos para proteger la integridad de los datos, se suele utilizar lo que se llama el código de autenticación de mensaje o MAC, que no es más que una firma del contenido del mensaje que se calcula antes de enviarlo. El receptor recibir el mensaje genera una nueva firma y la compara con la recibida. Si estas no coinciden, sabrá que el mensaje ha sido modificado en el camino, ¿no? Y todos estos conceptos de seguridad podemos implementarlo con una solución PKI, ¿no? Es lo que nos aporta en el mundo de las IoT. ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, las PKIs tradicionales tienen unos escenarios muy cerrados, ¿no? Generar un certificado para proteger un portal, por ejemplo, o generar un certificado para identificar, por ejemplo, a una persona, le hace DNI electrónico, el sistema BACU vigente, ¿no? Pero cuando nos movemos al mundo de las PKIs, ¿no? O sea, del Internet de las Cosas, el Internet de las Cosas impone una serie de nuevos retos, ¿no? A las PKIs tradicionales que nos invitan a repensarlas, ¿no? Y ahora vamos a ver los retos que hemos identificado nosotros. Uno de estos retos es la gestión del ciclo de vida de los certificados. Por ejemplo, ¿cuál es la vida útil de nuestros dispositivos? Una vez instalados o vendidos, ¿tenemos la opción de actualizarlos? Si no tenemos esa opción, probablemente querramos trabajar con periodos, digamos, de validación de esos certificados tan largos como la vida útil del propio dispositivo, ¿no? En este caso queremos utilizar longitudes de claves largas y algoritmos de cifrado potentes de manera que la solución siga siendo segura en el futuro durante todo el ciclo de vida de nuestro dispositivo, ¿no? Por el contrario, si nuestro escenario, digamos, es un escenario más dinámico, por ejemplo, el alquiler de maquinaria, es posible que en este escenario pues queramos utilizar periodos de validez más cortos, ¿no? Para reducir el riesgo. Como hemos visto, el IoT, ¿no? Es como muy diverso, muy cambiante. Cada proyecto tiene sus propias peculiaridades y, bueno, habría que hacer un estudio de cada proyecto para ver cuáles son las soluciones para diseñar las soluciones, ¿no? Que más se ajustan a nuestros requerimientos. Una de las cosas que primero nos llama la atención cuando estamos en despliegue IoT es la heterogeneidad de dispositivos que podemos encontrarnos, ¿no? Podemos encontrarnos desde servidores raqueados muy potentes, como es el caso, por ejemplo, de los servidores que van en un tren con múltiples cores, varios gigas de RAM, a módulos de comunicación con capacidades de cómputo muy, muy reducidas, ¿no? Podemos estar hablando de unos pocos K de memoria. Estos dispositivos con capacidad reducida es algo con lo que las PKIs tradicionales, digamos, no tienen que lidiar, pero que nos imponen una serie de nuevos requisitos a las PKIs cuando estas sí que están enfocadas al mundo del Internet de las cosas, ¿no? Por ejemplo,
Tenemos que utilizar algoritmos de generación de claves, digamos, más eficientes, como pueden ser los de curva elíptica, longitudes de claves más pequeñas, por ejemplo, podemos estar hablando de 256 o 384 bits, cadenas de validación corta, esto es uso de certificados con jerarquía corta. De hecho, una práctica muy común es directamente trabajar con certificado raíz, ¿no? Para cubrir todos estos escenarios tan dispares, ¿no? Lo que se suele utilizar son diferentes algoritmos descifrados con diferentes longitudes de claves, tanto cortas como largas. Por ejemplo, en el caso de la nube de Amazon, en su IoT, ellos trabajan con diferentes EAs, cada una, bueno, utilizando diferentes, lo que comentaba antes, ¿no? Utilizando diferentes algoritmos de cifrado con diferentes longitudes de claves. En el caso de los certificados de la nube de Amazon, todos son certificados raíz, digamos, no tienen jerarquía y tienen una validez de 23 años. Otro de los retos que impone el IoT a las PKI tradicionales es la escala, ¿no? Y el volumen del propio IoT. Pasamos a hablar de miles a millones. Y no solo el número de dispositivos es importante, sino también cómo vamos a provisionar las credenciales o las claves a estos dispositivos, ¿no? Es decir, ¿se provisionan en fábrica a través de un sistema de fabricación en planta? ¿O cada dispositivo, digamos, se provisiona el mismo por separado cuando el usuario le da de alta vía un portal de cliente? Estas dos opciones de aprovisionamiento de dispositivo nos dan lugar a distintos, digamos, modelos de confianza, ¿no? Que veremos más adelante. Bueno, perdón si voy un poco rápido, pero es que tengo mucho que contar y poco tiempo. Bueno, para dar soporte a la escala IoT lo que tenemos es que ofrecer, digamos, APIs efectivas para automatizar todos los procesos, ¿no? Que intervienen en una PKI, digamos. Y además, si estas APIs las ofrecemos a través de estándares, facilitaremos la integración con las herramientas de tercero o incluso con herramientas que ya estemos usando en nuestros propios sistemas de producción. Además, aquellos servicios más demandados o más costosos computacionalmente hablando, ¿no? Deberían poder autoescalar de manera horizontal para hacer frente, digamos, a picos de demanda o de actividad. Lo que comentaba antes, ¿no? Los modelos de confianza. Nosotros hemos identificado dos modelos de confianza, ¿no? Digamos, el modelo abierto, donde no tenemos ningún control sobre los dispositivos y esto decide unirse o no por sí mismos. Y un modelo cerrado, ¿no? Donde tenemos control total. O sea, nosotros fabricamos los dispositivos, grabamos las claves y una vez que salen de fábrica, estos dispositivos ya tienen las capacidades, ¿no? Para conectarse a nuestras aplicaciones en la nube o en nuestro EPD. En nuestro día a día, pues, nos hemos encontrado con más frecuencia el modelo cerrado, ¿no? Donde somos responsables de la fabricación de dispositivos y de su puesta en marcha. Pero también es verdad que nos hemos encontrado algún caso de modelo de confianza abierto, ¿no? Donde se expide el dispositivo al cliente y luego es el cliente el que le da de alta, ¿vale? ¿Por qué la Masu, no? ¿Por qué un proyecto nuevo y no utilizamos algún proyecto ya existente? Bueno, como os comentaba antes, es un proyecto que empezó hace 2 años y en su día hicimos un estudio de las soluciones existentes. Bueno, y la primera solución que nos viene a la cabeza es ¿por qué no podemos comprar los certificados a algún proveedor de certificados, ¿no? La principal ventaja de esto es que la gestión de la PKI recae, digamos, en el 100% en el proveedor de certificados. ¿Cuáles son las desventajas de este enfoque? Bueno, los proveedores de certificados normalmente suelen cobrar por certificado. Entonces, si demandamos un alto número de certificados, es una solución que puede resultar muy costosa. Puede resultar más costosa que implantar y gestionar nuestra propia PKI interna. Pero este no es su principal inconveniente. El principal inconveniente puede ser la propia propiedad de los certificados, ¿no? Muchas veces estos certificados nos vienen como una licencia de uso. Es decir, podemos encontrarnos en la situación de estar expidiendo dispositivos con certificados sobre los que podemos no tener derechos de uso a largo plazo. Otra de las preguntas que puede surgir es, vale, si yo me comunico con la nube y digamos, mis aplicaciones corren en una nube, ¿por qué no utilizo los certificados que ofrece el propio proveedor de nube en la mayoría de los casos de forma gratuita, ¿no? Para segurizar mis dispositivos? Pues en este caso las ventajas y desventajas de este enfoque, ¿no? son muy similares al anterior, ¿no? La principal desventaja vuelve otra vez a ser la propiedad de los certificados, ¿no? Que no tenemos, lo que tenemos son licencias de uso de esos certificados y realmente no nos pertenecen. Si nos queremos mover de nube, pues no podemos llevarnos los certificados o incluso hay soluciones IoT que son multinube, ¿no? En ese caso, en ese escenario también
esta solución no nos vale. Bueno, dicho esto, vale, hemos analizado nuestro escenario y queremos, digamos, optar por una solución existente. Bueno, las soluciones de código cerrado existentes para implantar una PKI interna en casa, digamos, tiene la desventaja de toda solución o sea, tiene las desventajas de las soluciones de código cerrado, ¿no? Son un poco flexibles y si necesitamos adaptarlas, dependemos siempre del proveedor. Bueno, voy a saltar unas cuantas transparencias porque ya el tiempo está llegando al límite y voy directamente a presentaros nuestra solución. Si tenéis luego cualquier pregunta al respecto, lo podéis hacer luego en las preguntas, ¿vale? Bueno, ¿qué es la Masul IoT? Bueno, pues la Masul IoT está dirigido a aquellos despliegues IoT donde una API interna es la mejor solución, ¿no? Es una solución open source, estamos subiendo el código a GitHub, ya hemos elegido la licencia Mozilla Public License versión 2. Ofrece una serie, como hemos dicho antes, una serie de APIs estándar que permite optimizar los procesos de creación, renovación, revocación de certificados, así como la consulta del estado de los mismos. Es una solución 100% orientada a IoT desde su propio nacimiento. Puede ser desplegada tanto en nuestros EPDs como en la nube. Es una solución 100% basada en contenedores Docker. Al estar basada en contenedores Docker, escala fácilmente. O sea, podemos escalar fácilmente aquellos servicios que tengan una mayor demanda, ¿no? O incluso con el uso de algún orquestador, por ejemplo, el caso como puede ser Kubernetes, podemos pedirle a este que mantenga múltiples instancias saludables de nuestro servicio, ¿no? De manera que si una se degrada, el orquestador detectará esta situación y la sustituirá por una nueva, ¿no? Bueno, en la última transparencia vemos un poco los componentes, ¿no?, de la solución que hemos implementado. Por un lado tenemos lo que sería la SEA, donde hacemos uso del proyecto Vault. Los que habéis trabajado con Kubernetes os sonará este proyecto por ejemplo, para la protección de secretos, ¿no?, en entornos de contenedores. Este proyecto aporta características muy importantes. Por un lado, permite el uso de módulos criptográficos hardware, lo que se llaman los HSMs, y por otro lado, en su versión software, digamos, tiene certificación FIX 142. Esta certificación lo que hace es garantizar un alto nivel de protección para las claves que guardemos, ¿no? Otro componente muy importante de la arquitectura es el enroller, que este es el componente encargado, digamos, de interactuar con los sistemas de fabricación. Esos sistemas de fabricación primero tienen que, digamos, registrarse con el enroller vía un mecanismo de pairing para que el enroller confíe en ello y una vez establecida esta confianza pueden solicitar la generación y firma de certificado para los dispositivos. Digo generación y firma porque muchas veces los propios sistemas de fabricación tienen la capacidad de generar las claves, tanto pública como privada, y lo que le piden a la PKI es que genere un certificado para la clave pública. Es decir, la clave privada nunca saldría de lo que es el sistema de fabricación, ¿no?, del propio sistema de fabricación. Bueno, y luego tenemos la autoridad de validación, que una vez que los dispositivos están expedidos con certificados, digamos, podemos configurar nuestras aplicaciones para que validen, para que consulten el estado del certificado, ¿no?, que presenta el dispositivo y vean si es válido o está expirado. Bueno, eso es todo. Si tenéis alguna pregunta, ya siento que haber ido un poco rápido, pero quería contaros mucho y tenía poco tiempo. Muchas gracias por vuestra atención. Lo has contado fenomenal, Sandy. Muchísimas cosas que nos vamos a llevar y que nos apuntamos de todo lo que nos has contado de este proyecto, la Masul IoT. Perdonad, pero no os escucho. ¿No me escuchas? Vamos a ver si solucionamos este incidente voy a parar la técnico. presentación, a ver si es eso. Y bueno, para que veáis que estamos en riguroso directo en este LibreCon. Hola, Sandy, ¿me escuchas ahora? Hola. Sí, perfecto. Sí, muy bien. Pues te iba a preguntar, precisamente IoT es un escenario en el que hay millones de dispositivos, cada vez más y más y más, y una de las características es que muchos de ellos pues, no cuentan con seguridad por diseño, ¿no? ¿Vuestro proyecto viene para solucionar eso? Es decir, ¿se pueden añadir capas de seguridad a un dispositivo que de por sí no tiene esa seguridad o es algo que tiene que estar, digamos, diseñado desde el principio y desarrollado pensando en la ciberseguridad? Bueno, como comentaba antes, que uno de los retos, ¿no?, de IoT es que cada proyecto es un mundo, ¿no? Y tienes que, en base a los requerimientos del propio proyecto, pues incluso a la hora de diseñar tu dispositivo, ¿no?, tienes que tenerlo en cuenta, cuáles son tus requerimientos. Bueno, hoy en día existen los módulos estos de comunicación, ¿no?, que permiten dotar a nuestro dispositivo de conectividad y muchos ya vienen con capacidades, ¿no?, para securizar el propio dispositivo. Otros enfoques, utilizar lo que se llaman dispositivos de frontera o los edge gateways, ¿no?, que son los que realmente tienen comunicación hacia afuera y los dispositivos, digamos, en una red privada
se comunican con este gateway de forma segura, pero en una red privada. El único que tiene salida hacia el exterior, digamos, es el que hace de frontera. Pero lo dicho, cada proyecto IoT es un mundo y necesita un estudio de requisitos, incluso antes de diseñar nuestro propio dispositivo, ¿no? De qué hardware qué necesidades de hardware vamos a tener para cubrir nuestras necesidades. Pues muchísimas gracias, Sandy. Aquí te despedimos y muchas gracias por haber estado en este LibreCon en directo con nosotros. Vale, muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Y para finalizar este bloque, tenemos con nosotros a Ángel Barrio, Cyber Security Technology Manager en Siemens Gamesa, quien va a repasar con nosotros su guía de supervivencia para el teletrabajo en casa. Esta guía incluye los puntos más importantes que deberían implementarse y abordarse tanto en empresas como los teletrabajadores para minimizar esos riesgos y superar esta pandemia digital sin que la ciberseguridad sea una preocupación añadida. Ángel, buenos días. Buenos días. Buenos días. Ahora sí, Buenos días. te escucho. ¿Cómo estás? Ahora sí. Te escucho perfectamente. Muy bien. Ángel, comienzo a preguntarte, ¿cuáles son las principales soluciones de ciberseguridad que ofrece la tecnología abierta? Desde SIEM, anti-spam, anti-phishing, ¿cuáles destacarías? Bueno, yo creo que Daniel ya ha avanzado antes, que dentro del panorama de soluciones de código libre tenemos absolutamente de todo. Lo que hay que ver es cuál es el mix, vamos a decir así, cuál es la combinación que alineada con estos tiempos de pandemia, teletrabajo masivo, etcétera, nos maximiza o nos minimiza, en este caso, los riesgos de ciberseguridad de nuestros teletrabajadores, ¿no? Esa sería un poco la pregunta difícil y que, por tanto, es algo que hay que alinear y adecuar a la situación y a las políticas, a la tipología de la empresa, ¿no? Porque no es lo mismo una empresa que, como bien decía también Daniel, digamos, todavía no ha transicionado al mundo digital como una empresa puramente de tecnologías donde el camino está mucho más sencillo, ¿no? Entonces, difícil respuesta, pero efectivamente si vemos el portfolio de las tecnologías open source tenemos prácticamente de todo. Tenemos firewall, tenemos acceso VPN con OpenVPN, además un acceso bastante robusto. Tenemos tecnologías de autenticación robusta de doble factor, como puede ser Privacy Idea, ¿vale? Tenemos muchísimas tecnologías de open source, también tenemos OpenBAU, tenemos OpenBus, tenemos un montón de tecnologías de open source que nos pueden ayudar en este camino, además de las otras tecnologías tradicionales. O sea que al final la respuesta es sí que podemos utilizar open source para ayudarnos en esto. Y efectivamente, Daniel nos ha comentado también que, debido a la intensificación de este teletrabajo, ¿no?, se incrementan también los riesgos que asumen las compañías. ¿Cuáles son, Ángel, en tu opinión, esos ataques, esos incidentes en los que deben poner foco las empresas? Bueno, pues como voy a contar luego más adelante, creo que ya, Mónica, lo has mencionado tú muy bien en la presentación, realmente a lo que más está exponiendo ahora las empresas es a como diría yo, la urgencia tecnológica que hemos tenido todos, ¿no?, que nadie ha podido prever esta pandemia en un tipo de plan de contingencia o de plan de continuidad de negocio, y esa urgencia tecnológica de hacer, digamos, compaginar el negocio que siga funcionando y, por tanto, muchas veces se han expuesto, digamos, sistemas de negocio a Internet o a accesos remotos que en otras circunstancias no se hubieran expuesto de la misma manera y, por lo tanto, habría que revisar cómo se ha configurado este acceso remoto a estos sistemas para ver si realmente no estamos asumiendo un riesgo excesivo, ¿no? O estamos exponiendo indebidamente estos sistemas de información a la red y, por tanto, que los atacantes, como bien decías, se están aprovechando de ello, ¿no?, de esta explosión del teletrabajo, vamos a decirlo así, con poca planificación, ¿no?, porque no nos ha dado tiempo realmente por las circunstancias.
Y otra de las particularidades del teletrabajo, Ángel, es que al final, pues bueno, estamos trabajando en remoto desde casa o desde donde sea, pero especialmente desde casa estamos usando dispositivos personales, ¿no? Que añaden pues una capa más de complejidad y de riesgos y de peligros, ¿no? ¿Cuáles son los incidentes que dirías que suponen vulnerabilidades relacionadas con estas redes domésticas o con estos dispositivos personales, Ángel? Bueno, múltiples y no está convenientemente regulado. Es decir, se ha hablado, antes de esta pandemia se lleva tiempo hablando en los paradigmas, digamos, del bring your own device o el use your own device, ¿no? Todo lo que viene a ser el uso de dispositivos personales para fomentar la productividad y el trabajo, ¿no? Y hay un poco el riesgo mayor que siempre se trata de cubrir pues las fugas de información o el filtrado de datos más allá de dispositivos datos sensibles en este caso, ¿vale? De dispositivos que no puedan estar bajo el control de unas políticas de seguridad o los controles corporativos, ¿no? Ese sería uno de los riesgos principales. Pero más allá de eso también, en este entorno de teletrabajo doméstico, donde yo creo que todos, pues como yo ahora mismo en casa, tenemos nuestro router que nos pone nuestro operador de telecomunicaciones, tenemos nuestra red doméstica en casa. No creo que seamos ninguno expertos en configurar la red doméstica. Probablemente tengamos la red doméstica con siguiente, las contraseñas por defecto, la password de la wifi, pues no sé, la que más fácil nos aprendamos, ¿no? Entonces, esa parte de seguridad doméstica es la que... y luego también, que yo creo que es importante, cada vez tenemos más IoT en la casa. Más que menos tiene un Amazon Echo, tiene una Smart TV, tiene un termostato digital, ¿no? Y todos esos son puntos que de alguna forma añaden más a la superficie de ataque, por la cual pueden penetrar a esta red doméstica. Y si no tenemos convenientemente protegidos los equipos en este caso los portátiles que nos proporciona la empresa, ¿vale? Pues podría ser una vía de entrada que hasta ahora, digamos, si estuviésemos trabajando puntualmente desde casa, pero mayormente en la oficina, pues todas esas capas de protección pues no las dábamos por hechas, vamos a decirlo así, ya las teníamos, pero ahora tenemos que analizar los riesgos desde el punto de vista en que el usuario, el teletrabajador, está trabajando desde un entorno hostil. Entonces, yo siempre digo que al final los controles de seguridad hay que controlarlos desde el punto de vista en que puedas conectarte a los recursos de la empresa desde el ordenador más infectado del mundo, de forma segura, ¿no? Ese sería un poco el reto que tenemos, ¿no? En este caso. Un reto, sin duda, Ángel. Y te pregunto también, la formación, la concienciación, lo hemos mencionado antes también con Daniel, pero me gustaría conocer tu opinión. Esa formación a los empleados que sin duda es fundamental para lo que decías, ¿no? Aunque sea el dispositivo más inseguro del mundo, por así decirlo, si somos conscientes de que existen esos riesgos, si conocemos esos riesgos y sabemos cómo detectarlos, pues sin duda los usuarios, los empleados nos vamos a convertir en esa última barrera, ¿no? Para evitar los ataques. ¿Cuáles crees que son estas medidas y qué riesgos supone el teletrabajo en concreto? A ver, efectivamente, el factor humano siempre ha sido el eslabón más débil y al final siempre en más de un 90% de los casos suele ser el vector de entrada a cualquier organización por parte de los cibercriminales, bien sea a través de un phishing, bien sea a través de una ingeniería social o bien sea pues al final con una artimaña que consigue que la persona baje la guardia y consiga pues proporcionar una información, hacer clic en un link, instalarse un malware o lo que sea que luego da pie al ciberatacante a poder hacer más movimientos laterales dentro de la empresa y poder conseguir un premio más gordo, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, efectivamente, desde siempre, desde toda la vida en ciberseguridad, el security awareness, la concienciación de los empleados está al corazón de un plan de ciberseguridad para cualquier organización y efectivamente debemos focalizar nuestros esfuerzos en intentar, obviamente, como bien ha dicho Daniel, no es lo mismo concienciar a un empleado TI que a un empleado no TI, ¿vale? Pero debemos aunar todos nuestros esfuerzos para tratar que los empleados estén lo más concienciados posibles, bien a través de encuestas, bien a través de simulaciones, ¿vale? Por ejemplo, phishings, etcétera, simulaciones internas, ¿vale? Para poder ver y medir cuál es el nivel de concienciación y al final
trainings específicos para los empleados, inclusive también en esta era de pandemia y teletrabajo, trainings específicos para indicarles cuáles serían las recomendaciones en su casa, ¿no? De cuáles serían los puntos a tener en cuenta para pues hacer un teletrabajo de la forma más segura posible, ¿no? Pues evitar usar dispositivos no corporativos, evitar, pues eso, intentar mantener actualizados todos los componentes de la red doméstica, etcétera, etcétera, ¿no? Esas son un poco las claves para esto. Sin duda, como bien decíamos al principio, Ángel, esa guía, ¿no? Ese decálogo y mirando al futuro, aunque es complicado esa incertidumbre en la que estamos, bueno, seguramente este teletrabajo siga aumentando, por lo menos manteniéndose, ¿no? Y nos has dado esas claves, esos puntos en los que las empresas no pueden dejar de mirar. Si tuvieras que quedarte solamente con 3 consejos mirando a ese futuro incierto, ya sé que es complicado, Ángel, ¿con qué te quedarías para fomentar ese teletrabajo seguro? Pues yo me quedaría con regularizar los entornos de uso, digamos, es decir, que existan políticas dentro de la empresa para regularizar los usos de dispositivos personales, en este caso, y que estén alineadas con las medidas de control que existan para garantizar que ese uso de dispositivos personales sea acorde con el riesgo que se quiere asumir por la empresa, ¿vale? Ese sería uno de los puntos, la regulación del uso de los dispositivos personales. Y el segundo sería, como creo que ya he comentado, es la parte de intentar garantizar que los medios, en este caso que el empleador pone a disposición del empleado, los medios tecnológicos, normalmente un portátil o el teléfono móvil también, tengan las medidas de seguridad por defecto pensadas para un entorno de trabajo fuera de la oficina. Es decir, desconfiar completamente de todo lo que venga de ahí y un poco basarse más en tecnologías Zero Trust, ¿vale? Para garantizar que cualquier acceso a la compañía tiene, digamos, el beneplácito o al final ha pasado una serie de controles mínimos que permitan garantizar que el riesgo es bajo. Y te traslado una pregunta de la audiencia, Ángel, rápidamente. En una empresa como Siemens Gamesa, ¿cómo encajan las políticas de seguridad de IT y OT? ¿Van de la mano o se gestionan por separado? Te preguntan. Bueno, en Siemens Gamesa lo que tenemos diferentes, digamos, responsables de ciberseguridad en áreas OT y IT porque tienen ciertas particularidades, pero sí que tenemos una visión holística de toda la ciberseguridad a nivel de la compañía, que yo creo que es importante, que aúna un poco la parte IT y OT. Pues muchísimas gracias, Ángel, por esta entrevista, por tu tiempo con nosotros y por todas esas recomendaciones, por esas claves que son tan importantes ahora mismo para que nos las llevemos todos apuntados, ya seamos usuarios, empresas, instituciones, seamos quienes seamos, tenemos que tener esto en mente. Muchas gracias, Ángel. Gracias a vosotros. Hasta la próxima y continuamos. Lo hacemos ahora continuando hacia el siguiente bloque, porque como ya ha quedado patente, los procesos de digitalización de las empresas afectan tanto a los propios procesos de la actividad como a otros relacionados con la relación entre la empresa, los empleados, la salud. Y si bien es cierto que el gran porcentaje de la población se enfrenta por primera vez a este escenario, pues existen tanto empresas como organizaciones con una gran experiencia en llevar a cabo proyectos y desarrollos a medida, de forma remota, desde hace años. Y la recién aprobada ley del teletrabajo concreta los términos en que se debe desarrollar la actividad, pero en el siguiente bloque vamos a hablar sobre todo esto, vamos a ahondar en todo esto, en los nuevos modelos de trabajo y estrategias para implementarlos con éxito y algunos casos prácticos muy relevantes que han dado además muy buenos resultados. Así que os esperamos en breve.